Paz de Cristo, hermanos y hermanas, Iglesia de Huamantla, le damos gracias a Dios por la vida que nuestro Señor Jesucristo sigue dispensando en cada uno de nosotros, en cada uno de ustedes. Le damos gracias de verdad porque hasta donde sabemos se encuentran bien, se encuentran saludables, están bendecidos en todas las áreas de su vida. Le damos gracias al Señor por esto y también le damos gracias porque continúan siguiendo estas transmisiones. En el nombre de Jesús vamos a continuar con el punto doctrinal número 13 que fue anunciado, que se llama Sanidad Divina. Y bueno, te voy a pedir que me acompañes a hacer una oración para presentarle este mensaje al Señor y ver qué tiene su palabra, qué tiene su mensaje para nosotros. Acompáñame allá en casa, en el nombre de Jesús. Señor Jesucristo, Padre del cielo, te alabamos y bendecimos tu nombre. Señor, te damos gracias por el favor que tú nos das de usar estos medios también para llegar a la casa, para llegar al corazón, para llegar a la mente, Señor, de tus hijos, Señor. No solo aquí de Huamantla, Señor, sino también en otras partes, Padre del cielo, donde creemos que reciben este mensaje. Te pedimos que sea de beneficio, que sea de utilidad, y yo te ruego que uses mi boca, que uses todo mi ser, que pongas tus pensamientos en mi mente, que pongas tu palabra en mi boca y que pongas en mi corazón lo que tú sientes para hablar de este tema, Señor. La sanidad divina, Padre eterno, que es algo, Señor, que todos en algún momento llegamos a necesitar y se requiere, Señor Jesucristo, que se ponga en práctica. Y te pedimos, Señor, que sea en verdad de edificación, porque es uno de los pilares, es uno de los credos que nosotros practicamos como iglesia, es uno de los pilares que sostienen esta congregación, esta comunidad, en la iglesia apostólica, Señor. Es algo en lo que está sostenida y te presentamos entonces este tema. En el nombre de Jesucristo. Amén. Te voy a pedir que pongas atención a lo que dice el punto doctrinal de la Iglesia Apostólica. Dice así: sanidad divina. Creemos que Dios tiene poder para sanar todas las enfermedades, si así es su voluntad, y que la sanidad divina es un resultado del sacrificio de Cristo, pues Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, según Isaías 53, versículo 4. La sanidad se efectúa por una combinación de la fe del creyente y el poder del nombre de Jesucristo que se invoca sobre el enfermo. El Señor Jesucristo prometió que los que creyeran en su nombre pondrían las manos sobre los enfermos y éstos sanarían, según Marcos 16, 18. Los enfermos deben ser ungidos con aceite en el nombre de Jesucristo por ministros ordenados para que el Señor cumpla sus promesas, según Salmos 103, versículos del 1 al 4, Lucas 9, versículos del 1 al 3, Juan 14, versículo 13, primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9, y según Santiago, capítulo 5, versículos del 14 al 16. Creemos que la sanidad divina se obtiene por fe y que en caso de que algún hermano tenga necesidad de someterse a los cuidados y ministraciones de la ciencia médica, los demás no deben criticarlo, sino considerarse a sí mismo y guardarse de encontrar condenación con lo que ellos mismos aprueban, según Romanos 14, versículo 22. Recomendamos que los miembros y ministros se abstengan de lanzar críticas indebidas a la ciencia médica, cuyos adelantos nadie puede negar, y que se originan en la habilidad que Dios ha dado a los hombres para ir descubriendo los secretos del funcionamiento del organismo humano. Al mismo tiempo, los exhortamos a que no se opongan a las campañas de higiene, vacunación y limpieza que sean iniciadas por el gobierno, sino que, por el contrario, colaboren decididamente en los lugares donde sea posible. Amén. Eso es lo que dice nuestra Constitución respecto a este credo, a este fundamento que es la sanidad divina. Y te voy a pedir
que leamos en Isaías capítulo 53, versículo 4, lo que dice uno de estos textos base para este punto doctrinal. Isaías 53, versículo 4, dice así: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Amén. Dice así entonces este texto. Leímos el punto doctrinal, leímos el texto de Isaías 53, versículo 4, y con esto podemos decir, hermanos, que la sanidad en general, la sanidad divina, la sanidad en todas sus presentaciones, es una característica del cristiano, es una característica del cristianismo, es una característica propia de Jesucristo. A Jesucristo se le conocía, a los lugares donde él iba, se le conocía por los milagros que él hacía, principalmente, además de otros, principalmente los milagros de sanidad. Él llegaba y sanaba. Hay muchos textos, muchos ejemplos, yo sé que tú los conoces, donde él hacía milagros de sanidad física. También hacía milagros de sanidad espiritual, la conversión de la gente, era un milagro tremendo, ¿sí? Y este punto de la sanidad es parte de la doctrina, es parte de la enseñanza hoy en día de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Hay quienes no lo practican, hay quienes no lo creen. Bueno, pues nosotros no podemos, no nos vamos a meter en ese detalle, al menos yo no, porque yo mismo he sido testigo de la sanidad divina de parte de Dios, he sido blanco de la sanidad divina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, la sanidad, todo lo que hacemos es en el nombre de Jesucristo. Tú debes saber que somos cristocéntricos. Todo lo que hacemos, en este caso la sanidad divina y otros actos que son sagrados, que son sacros, los realizamos en el nombre de Jesucristo. Muchas cosas, ¿sí? Y uno de los requisitos que se necesitan para esto, hermanos, si me permites, déjame leer qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, versículo 6. Mira, es un requisito, dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Dependiendo las circunstancias, hermanos, si en este momento estamos hablando de la sanidad divina, pues es necesario, hermanos, que nosotros creamos que hay un Dios que sana, salva, ayuda, hace milagros, hace muchas cosas, pero en este caso de la sanidad es necesario que nosotros creamos que hay un Dios que dispensa sanidad, que dispensa este tipo de ayuda, hermanos, y que es galardonador de los que le buscan. Y si nosotros le buscamos al Señor en este sentido, buscando sanidad, el galardón que Él ofrece en este caso, pues naturalmente es la sanidad, hermano. Es un requisito indispensable tener fe, creer no solo en Él, sino creerle a Él, creer en lo que va a hacer, hermano. Y en eso vamos a meditar, hermano, en dos puntos, si no me equivoco. Amén. En dos aspectos, mira, hermano. Es necesario creer en el Señor y que la sanidad llega en el nombre de Jesucristo, como leímos, ¿sí? Llega, por ejemplo, déjame decirte que a través de la palabra de Dios, a través de la palabra, a través del mensaje, ¿sí? O directamente haciendo una oración de sanidad. Marcos 16, versículo 18, dice lo siguiente. Si quieres, búscalo. Marcos 16,
versículo 18. Gloria a Dios, dice así: tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esta es una promesa de parte del Señor. Si leemos el antetexto, si leemos unos versículos antes, es este pasaje, este mensaje o texto que yo he repetido últimamente bastante: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Obviamente a los que no creen en el Señor, pues no van a seguir estas señales de tomar serpientes, de correr peligros, vamos a decirlo así, beber cosa mortífera. Te hablo, si lo podemos traducir al mundo actual, ¿sí? Podemos decir que vamos a correr, aunque andemos en peligros, no nos van a afectar. Y dice, estas señales y esta otra: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es una promesa de parte del Señor para los que creen, como leímos en el texto de Hebreos anteriormente, ¿sí? Si tú crees, si creemos, podemos orar por alguien. Esta persona o nosotros, si mostramos la fe, si ponemos en práctica la fe, entonces creemos que puede llegar de esa manera la sanidad en el nombre de Jesucristo, ¿sí? A través de la promesa, a través de su palabra. Esa es una manera en la que la sanidad puede llegar, hermanos. Otra forma es a través del don. ¿Has oído hablar de los dones espirituales? ¿Tú has oído? ¿Tienes algún don espiritual? Yo sé que lo tienes, pero quizá no está desarrollado, quizá no lo has puesto en práctica. Dentro de los dones espirituales que el Señor dispensa a su iglesia para ministrar, para servir y edificar a su iglesia, está este don de sanidad, específicamente, ¿sí? Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 9, dice así. Te voy a leer desde el 8. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. Es decir, que si al Señor le place a alguien, algún hermano, alguna hermana en específico, el Señor le puede dar el don de sanidad divina. Y esa es otra manera en la que puede llegar la sanidad física, la sanidad espiritual, la sanidad en el área que se necesite. Esa es otra manera en la que la sanidad puede llegar, pero llega, hermanos, a través de la palabra, creyendo en lo que leímos de este texto de Marcos 16, 18, no necesariamente alguien debe tener el don de sanidad, pero si tiene fe, si cree que de verdad ese Dios que está buscando le hay, ese Dios en quien está confiando existe, el Señor lo puede usar y puede haber sanidad, puede llegar. Ese es uno. Y la otra manera es a través del don. A una persona específicamente le puede dar el don de sanidad, que sabemos, hermanos, normalmente un don espiritual va acompañado de otro. Y en este caso, el don de sanidad espiritual puede ejercer directamente a través de algún hermano, de algún miembro de la iglesia que tenga el don de sanidad espiritual. No únicamente los pastores, no únicamente quien pensemos que es más santo. El Señor puede usar diferentes instrumentos, diferentes herramientas para sus propósitos. ¿De acuerdo? Por eso, el caso anterior, a lo mejor alguien no tiene el don de sanidad, pero tiene fe, cree en ese Dios dispensador de sanidad, le pide y el Señor obra. Y otra manera, hermanos, por las que puede llegar la sanidad divina, también es por la confesión, hermano. Quizá no tengas un ministro, quizá no tengas quien ore por ti, quizá no tengas, hermano, quien te ministre, quizá tú mismo no tengas el don de sanidad divina, pero mira, a lo mejor en ocasiones
No digo que siempre, pero en ocasiones quizá nuestra fe pueda fallarnos, nos pueda faltar fe, hermano. Eso es real, eso se puede presentar, sí. Pero mira, quizá nos falte la fe, quizá no conocemos la palabra de Dios, quizá no tenemos un ministro que ore por nosotros, quizá nos faltan lo que mencioné anteriormente. Pero hay ocasiones, hermano, en que una enfermedad está presente o persiste en alguien, en una persona, a causa del pecado, a causa de desobedecer al Señor. Y en un momento determinado puede que no haya instrumentos de sanidad, como la palabra, como un ministro, aceite para ser ungido. Y una forma en que la sanidad divina también puede llegar es confesándole al Señor algún pecado que quizá esté oculto y nos esté atando, un pecado que nosotros practiquemos de manera secreta, sin que alguien nos vea o sin que alguien lo sepa, y esa manera, eso provoca que el pecado se enseñoree de nosotros, y tal vez exista un yugo de enfermedad que nos esté azotando. Y la confesión, hermanos, el arrepentimiento puede ser un instrumento que el Señor use. Si tú renuncias, si alguien renuncia a ese pecado, a esa falta que está cometiendo con el Señor es fiel y verdadero, le perdona sus pecados, pero el Señor conoce la Escritura. Muchas veces Él sanaba y decía, tu fe te ha salvado, porque creíste. No, lo sanaba, pero en lugar de decirle, eres sano, si has leído algunos textos de esos, Él decía, tu fe te ha salvado. Le hablaba de la salvación. Entonces, el Señor, cuando Él obra de manera integral. Si tú estás enfermo, si alguien está enfermo, pero practica algún pecado oculto o visible, y se lo confiesa al Señor y le pide perdón, el Señor es integral, lo perdona, pero no lo deja solamente perdonado, sino que también lo sana, hermanos, lo hemos visto. Así ha llegado a suceder. Estas son algunas de las formas en las que llega la sanidad, hermano. Y la sanidad divina, hermanos, comprende diferentes áreas. La sanidad divina, la sanidad del Señor va a diferentes áreas, hermano. Por ejemplo, y naturalmente, cuando estamos enfermos y buscamos sanidad, es porque estamos enfermos físicamente. Y esa es el área principal en donde trabaja o donde se manifiesta la sanidad divina. Esa es una de las áreas donde nuestro Señor Jesucristo se especializaba, donde su ministerio tenía gran impacto, predicaba, echaba fuera demonios, pero la sanidad física era una característica que identificaba a nuestro Señor Jesucristo. En Juan, capítulo 9, versículo 6, fíjate, solo un ejemplo, dice así, Juan 9, versículo 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo en los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Te digo, el área física es uno de los lugares a donde nuestro Señor Jesucristo apunta para la sanidad. Para la sanidad. Es una de las etiquetas de presentación, una tarjeta de presentación de la sanidad divina, hermanos. Déjame leerte qué dice Éxodo 23, 25. Escuchen, mas al Señor vuestro Dios serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad
de en medio de ti. Y normalmente entendemos que las enfermedades están en el área física, ¿sí? Aunque comprende también otras áreas, pero principalmente en el área física. Pero este texto que acabamos de leer dice que si nosotros le servimos al Señor, Él limpiará, o sea, nos bendecirá. Fíjate, dice que habla del pan, del agua, del alimento, de lo físico, de los recursos, de lo que necesitamos para vivir. Dice que Él lo limpiará, que Él obrará ahí y también sanará. Otra vez, mira, dice, mas al Señor tu Dios servirás y Él bendecirá tu pan y tus aguas. Y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Gloria a su nombre. Es palabra de Él, es su palabra. Y entonces, hermano, creemos así que una de las áreas en donde el Señor trabaja es en el área física, en lo físico. Y otra área en la que el Señor también trabaja y dispensa sanidad divina, el hecho que no sea algo físico, el hecho que no sea algo intangible, no quiere decir que no sea sanidad divina. Te digo, se nota más en el área física, pero también en lo espiritual, ¿sí? Esa es el área que nosotros no podemos ver, que no podemos tocar, pero que también debe ser sanada. También en esa área espiritual, porque lo espiritual, lo que es intangible, comprende de ahí también muchas otras áreas, ¿sí, hermano? Comprende muchas áreas en el nombre de Jesús, ¿sí? Por ejemplo, la sanidad espiritual, estar sanos espiritualmente como cristianos, nos lleva a tener una buena relación con el Señor, una sana relación con Él, a tener comunión con el Señor, ¿de acuerdo? Esta área espiritual, hermanos, si se llega a descuidar, pues naturalmente se empieza a crear una mala relación con Dios, nos empezamos a alejar de Él y espiritualmente estamos enfermos. Se crea una enfermedad espiritual que nos lleva a alejarnos del Señor, que nos lleva a olvidarnos de Él, que nos lleva a olvidar sus promesas, que nos lleva a olvidar la fidelidad, que nos lleva a olvidar hasta el cuidado físico de este templo que se supone es templo del Espíritu Santo. Cuando hay una enfermedad espiritual, cuando estamos enfermos espiritualmente, cuando no tenemos de verdad, te digo, o procuramos tener una relación con el Señor, viene una enfermedad espiritual que hasta recae en lo físico. Se nos habla de la diligencia, pero no sé qué lleguemos a entender por diligencia, por obediencia, pero si creemos nosotros que este cuerpo es templo del Espíritu Santo, el alejamiento del Señor, el estar alejados espiritualmente de Él, el no tener una sana relación espiritual con Dios, nos lleva a descuidar este cuerpo. Por eso lo enfermamos, por eso lo maltratamos, lo descuidamos, lo tratamos como si fuera nuestro cuerpo y no es nuestro cuerpo. Es el templo del Espíritu Santo, es el templo donde se supone nuestro Señor Jesucristo de manera espiritual debe hacer morada en nuestro corazón. Y Él no puede habitar en un cuerpo enfermo. ¿Por qué está enfermo? Bueno, porque hay una relación enferma con Él, una relación a distancia, una relación alejada, una relación fluctuante, una relación intermitente con el Señor. Y esa enfermedad, esa enfermedad espiritual, pues se llega a notar. Es por eso que es necesario y es muy importante tener también sanidad en esta área, sanidad divina en el área espiritual, hermanos. Estar en paz en Dios, con Dios, estar en paz con el Señor, nos lleva a tener un bienestar personal, un bienestar con nuestras emociones, hermanos. Nos lleva a esto,
esta área intangible, hermanos, esta área que no vemos, el área espiritual, debe también estar sana. Y ahí también nuestro Señor Jesucristo, en nuestras emociones, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, en el área psicológica, en el área mental, debe haber sanidad. Debe haber sanidad. Y entonces, hermano, esto nos lleva, te vuelvo a decir, a tener una sana relación con el Señor y a ser sanos, no solo físicamente, sino espiritualmente. No es muy congruente, son escasos los casos en que hay salud espiritual y no hay salud física, son contados, pero también se dan los casos en donde, como no hay una salud espiritual, tampoco hay una salud física. Como no hay una salud física, pues tampoco hay una salud espiritual. Son contados los casos, pero existen, tanto de un lado como tanto de un caso como del otro. Estar bien con el Señor, estar sanos espiritualmente y que el cuerpo pues llegue a enfermar. Se dan los casos, ¿sí? Y también, bueno, pues hay casos que no se tiene una buena relación con el Señor, pero físicamente se está bien. Se dan los casos, pero bueno, son detalles en los que podríamos adentrarnos, ¿sí? Estar en paz con Dios, hermanos, abre las ventanas de los cielos. Y entonces el Señor derrama bendición hasta que sobra y hasta que abunda en nosotros. En el área física, en el área espiritual, y el Señor se glorifica en eso, en la sanidad física y en la sanidad espiritual. Entran en esa categoría, en esa cobertura del Señor. Te vuelvo a decir, usualmente llegamos a pensar que la sanidad divina únicamente abarca lo físico, nuestro cuerpo, pero no, también abarca el área espiritual, nuestras emociones, nuestros pensamientos, toda el área que no podemos ver y tocar, lo que se siente, ¿sí? Pero ambas, lo físico y lo espiritual, entran en la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Todos, hermano, todos como cristianos y como hijos de Dios, somos administradores de todo lo que el Señor nos da, ¿cierto o falso? No me equivoco. Yo sé que tú en alguna ocasión has dicho, no, pues es que esta vida no es mía, es prestada. Los bienes que tengo no son míos, son del Señor, son prestados. Entonces, bueno, con base en eso, yo te digo o te recuerdo que somos administradores de lo que el Señor nos da. Y estamos entonces, hermanos, comprendiendo que administrar lo que el Señor nos da también tiene que ver con administrar los regalos que Él otorga, como son los dones espirituales, como son el poder de nuestro Señor, el poder que Él obra a través de nosotros en ocasiones. Eso también nosotros lo tenemos que cuidar, ¿sí? Yo sé o creo que por lo menos en alguna ocasión ha usado a alguien, y si no ha usado a alguien para ser instrumento, pues le recomiendo que lo busque. Pero yo sé que al menos en una ocasión quizá el Señor te ha usado como instrumento de sanidad, ya sea de sanidad física o de sanidad emocional, de sanidad espiritual. Y eso, hermano, pues también se debe cuidar, te digo. Lo debemos administrar, no debemos desperdiciarlo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en una de sus cartas, le da algunas instrucciones y le dice, no impongas las manos con ligereza, no lo hagas a la ligera. Entonces, estos regalos que el Señor da, usar su palabra para sanar, usar el don de sanidad espiritual, se debe administrar con sabiduría, se debe administrar correctamente, porque debe usarse, pero no se debe usar con ligereza, ¿sí? La sanidad divina, hermanos, es un factor que se debe dar.
te decía yo hace ratito, la sanidad divina llega, pero se debe dispensar. El Señor no puede haber dado un don a alguien y que no lo use, o que le falte fe y no ore por un enfermo. Es que yo no tengo el don de sanidad. No, pero es que yo no sé cuál es mi don. Y lo que el Señor dispensa, ¿dónde está? Entonces, ¿será que no da? Claro que da dones, claro que da facultades para que su poder sea bien administrado y la sanidad divina llegue, hermanos. Se debe usar y debe estar presente en el cristiano con solicitud, hermano. Cuando se le solicite, si no está el pastor, bueno, pues ahí hay un cristiano que tiene fe, ahí hay un cristiano que tiene el don de sanidad, pues que ore en el nombre de Jesucristo y no le tengan que estar hablando necesariamente al pastor. Le hablan porque no tienen fe, le hablan porque no oran, le hablan porque no tienen don de sanidad. Y entonces pues el pastor tiene que ser todólogo y él sí tiene que llegar a orar. Nosotros, hermanos, todos somos administradores de la gracia de Dios, de su poder. Y la sanidad divina, hermanos, es algo integral. Comprende todo nuestro ser. Es bueno y es recomendable buscar estar sanos, tanto físicamente como espiritualmente, en el área mental, en lo psicológico, en todo, hermanos. Y en todo eso obra nuestro Señor Jesucristo. Te vuelvo a decir, son contados los casos en los que quizá alguien esté enfermo, pero no es que esté enfermo y que esté bien espiritualmente. O sea, se puede, lo ideal, te estoy hablando de lo ideal es que haya sanidad física y sanidad espiritual. A veces no se puede, el Señor es soberano. Quizá hay sanidad espiritual, estamos bien, pero físicamente tenemos alguna enfermedad. O al revés, hermano. Pero la realidad, lo cierto es que nuestro Señor es integral y Él cubre todas las áreas. Y si estamos bien, si estamos sanos físicamente, lo ideal es que también estemos sanos espiritualmente, hermanos. Entonces, la invitación es esta, hermanos. Nosotros no debemos despreciar ni hacer menos y tampoco dejar de practicar la sanidad divina, ya sea por la palabra, orando con fe, o ya sea con dones espirituales. Y si tú acaso no tienes quien te ministre, si acaso te llega a faltar la fe, analiza, quizá haya algo que esté impidiendo que ese regalo de la sanidad divina sea completo en tu cuerpo, en tu vida. Confiésale quizá al Señor algún pecado, confiésale y Él te sanará, Él te limpiará, o sea, ora por ti, pero confiésale al Señor y Él obrará, hermanos. Yo lo creo así. Hay mucho más que decir respecto a la sanidad divina, respecto a las áreas en donde Él trabaja, cómo lo hace. Hay muchísimo que decir. Por cuestión del tiempo, hermanos, lo presento de esta manera, a grandes rasgos. Y yo creo que conforme tú vayas creciendo en el camino del Señor, en su conocimiento, que conforme vayas avanzando, irás comprendiendo, irás practicando y te darás cuenta de muchas cosas, de las cosas a las que me referí, a las que hice referencia, hermano. Yo deseo que sigas buscando del Señor y que no subestimes ni menosprecies, te digo, la sanidad divina. Existe, es real, pero hay que practicarla. Quizá no la hemos visto en su plenitud porque no la practicamos, ¿de acuerdo? Entonces hay que ir más allá. En el nombre de Jesucristo, hermanos. Con su ayuda, con su misericordia, nos seguiremos viendo este domingo y estaremos meditando en el tercer tema con el que pretendemos prepararnos para participar de la comunión, la Santa Cena, el domingo 4 de abril.
vamos a participar, la iglesia de Huamantla, los hermanos que estén bautizados en el nombre de Jesucristo, todos deben participar, deben analizarse, deben ponerse a cuentas con el Señor y participar dignamente de este sacramento, que es la comunión, en el nombre de Jesucristo. Vamos a despedirnos, hermano. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor les bendiga, hermanos. Saludos y bendiciones a todos.